Muchas gracias por la presencia de los medios. Hoy la rueda de prensa de Juntos tiene dos objetivos fundamentales. Una primera es la de hacer una denuncia en relación a todo lo que está suscitándose en la estructuración del sistema electoral y de partidos políticos, y en específico vamos a hablar sobre el caso de Somos Venezuela como reciente nuevo partido político. Y vamos a hacer también, y ahí compartiré entonces la información con Rafael Curbelo, que dará información sobre la supresión de la existencia de partidos regionales en las próximas elecciones a las asambleas legislativas, y hablará de un caso específico que es de Alternativa 1. Yo quisiera primero compartir con ustedes el hecho de algunos datos que consideramos relevantes en función de entender cómo ha sido la maniobra del control del sistema de partidos políticos por parte del gobierno en esa característica en donde se diluye el poder ejecutivo y el poder electoral. Lo primero es que a partir de un criterio de maniobra electoral para la creación del partido Somos Venezuela dentro de un sistema electoral revolucionario, SER, así se ha denominado a lo interno del gobierno, el poder electoral desde el año 2010 está ejecutando acciones en relación al reacomodo del sistema de partidos políticos. En el 2010 existían 325 organizaciones políticas, de las cuales 296 fueron a renovación. En el año 2015 el Consejo Nacional Electoral negó la autorización a 111 partidos, 54% identificados, por cierto, con el chavismo. En el 2016, el sistema de partidos del Poder Electoral estaba constituido por 67 grupos y se le ordenó a 59 ir a una actualización de nóminas. En el 2017, el oficialismo arreció el torniquete y obligó a los grupos opositores a renovarse, y de 34 solo quedaron 7. En el chavismo se salvaron los 11 aliados, luego de pugnas internas y recursos que introdujeron en el Poder Judicial. La pugna sobre el sistema de partidos políticos para el 2018 se agudiza y hoy existen a nivel nacional solo 13 partidos para la contienda presidencial del 20 de mayo. 3 de la oposición, que son el MAS, Avanzada Progresista y COPEI, 1 de la disidencia del gobierno, que es la Unidad Política Popular 98, UPP 98, el resto son del gobierno: el PSUV, el PPT, UPB, MRT, ORA, PCB, MEP, Movimiento Somos Venezuela y Alianza para el Cambio. No participan, pero ahí hay una situación de irregularidad, de ausencia de legalidad ahora, de Acción Democrática y de Un Nuevo Tiempo. Fíjense cómo se ha confeccionado la trama de los sistemas de partidos. Hay que observar además que en esta última etapa nos encontramos con tres fenómenos interesantes en el desarrollo del sistema electoral. Primero, se autoriza el cambio de denominación de un partido que es nuevo, Camino Revolucionario, para poder constituir Somos Venezuela. Segundo, se autoriza el desarrollo, la creación del partido de Leocenis García, y además de ello, entonces hay una profunda reconfiguración de todo lo que es la búsqueda de eliminación y cercenamiento de los partidos tradicionales en el país a través de esta figura de renovación de nómina por no participación en procesos electorales, cuando la normativa electoral establece que el referente para el cociente de los partidos políticos del 0,5 de los votos es a través de la elección de la Asamblea Nacional y no del resto de las elecciones. Eso quiere decir que las elecciones que se desarrollan a nivel municipal, las elecciones que se desarrollan a nivel nacional, en el caso de la presidencia, no son elecciones que limiten la posibilidad de la existencia de los partidos políticos. Es su participación en las elecciones en la Asamblea Nacional lo que determina el cociente de existencia y de preservación de los partidos políticos.
Ahí entonces estamos presenciando una nueva irregularidad porque no hay ningún cambio formal de la legislación electoral en el país que impida que partidos políticos que obtuvieron su cociente en las elecciones del 2015 hoy no puedan participar en las elecciones a consejos municipales o asambleas legislativas. Entonces, hay algunos otros datos de importancia en ese sentido, especialmente en el caso del partido Somos Venezuela. En el caso del partido Somos Venezuela, que surgió como una fundación del gobierno el 11 de junio del 2017, fue transformado como partido político el 27 de enero del 2018. Eso quiere decir que una de las más grandes irregularidades que se ha cometido en la historia del sistema de partidos políticos en nuestro país es convertir una organización que depende y que tiene como objetivo o tenía como objetivo el desarrollo de las misiones y de las políticas sociales del gobierno, hoy se transforma en un partido político. El gobierno en su momento llegó a denunciar la irregularidad que se cometió en la obtención de fondos de PDVSA para tener recursos para Primera Justicia cuando era una fundación que después se transformó en un partido político. Bueno, el gobierno, aunque critica el origen de Primera Justicia en relación con su financiamiento, hoy el gobierno no solamente utiliza esa estructura y esa tramoya que fue denunciada permanentemente por Diosdado Cabello en la Asamblea Nacional, sino que además cometen el abrupto, la irregularidad mayor, que es convertir una institución del Estado que hasta el 7 de enero tenía 115.350 brigadistas en su nómina, convertirlo entonces en un partido político. Ese partido político tenía un RIF que empezaba por G de gobierno y que tenía publicidad en la televisión de manera permanente, afirmando que se avanzaba en relación con el desarrollo de las políticas sociales. El 29 de febrero es admitido en el Poder Electoral en sustitución del nombre de Un Nuevo Camino Revolucionario, para así entonces hacer el trámite más expedito sobre la creación de este nuevo partido político. Un nuevo partido político que además es bandera de un sector dentro del gobierno, porque quien lo lanza es el presidente de la República junto a Cilia Flores, su esposa. Somos Venezuela se asume como un partido de izquierda, socialista y antiimperialista, así define su ideología. La coordinadora general del movimiento Somos Venezuela es Delcy Rodríguez, que describe textualmente el objetivo de esta organización como sumar bienestar, estabilidad política y seguridad social. La ideología es el socialismo bolivariano de la inclusión, de la igualdad. Estoy citando a la directora de esta institución o partido político, porque entonces hoy confundimos una institución con un partido político. Vamos con más derechos a defender el modelo de inclusión. Somos Venezuela, como fundación adscrita al gobierno, manejaba el desarrollo de las políticas públicas sobre los bonos establecidos por el gobierno de Maduro, el desarrollo del carnet de la patria y Misión Vivienda Venezuela. Sus brigadistas tenían como responsabilidad generar la sistematización, el manejo de la data y la adscripción a la gente para poder obtener políticas públicas desarrolladas desde el gobierno. Hoy, quienes tienen toda esa data de manera exclusiva, porque era una función de una institución del Estado, entonces desde un partido político siguen manejando la data con los mismos funcionarios públicos, hoy militantes de un partido político, y utilizan la data de la Misión Vivienda Venezuela, y utilizan la data del carnet de la patria y la data de las cajas del CLAP para hacer política, proselitismo político y campaña a Maduro. Somos Venezuela entonces es la mayor aberración de la desviación del criterio
de las políticas públicas en el país porque se transforma formalmente en un partido político. E insistimos entonces en denunciar que además de que teníamos 326 partidos en el 2010 y hoy solamente hay 13, uno de ellos es un instrumento de control social por parte del gobierno del presidente Maduro. Cosa que queremos aclarar en este sentido. Se decía que con el surgimiento de Somos Venezuela, Maduro renunciaría y dejaría el PSUV. Esto es falso. Otras cosas que se decían es que Somos Venezuela tiene una dirección política distinta al PSUV. Esto también es falso. Si es verdad que algunas figuras públicas del PSUV renunciaron, aparentemente, quisiéramos ver las renuncias formales, para formar parte de Somos Venezuela, porque no puede haber repetición de nóminas entre un partido y otro. Sin embargo, vemos cómo la utilización de la data que venía arrastrando Somos como una fundación es utilizada para justificar la existencia de un nuevo partido político, y los dirigentes del PSUV, que además son funcionarios del Estado, que además son de la Asamblea Nacional Constituyente, entonces después de decidir cambiarse a Somos Venezuela, manejan la información fidedigna y de primera mano de toda una data recogida por más de 135.000 brigadistas pagados por el Estado para recoger esa data, para que entonces se incorpore a la gente que está registrada en esas datas como militante de Somos Venezuela, que insisto, es una organización que con esa data lo que está generando en este momento es presión directa a los beneficiarios de las políticas públicas del Estado, o mejor dicho, del gobierno de Maduro, para entonces, aún a pesar de tener diferencias con el PSUV, se vean obligados y extorsionados por Somos Venezuela a votar por la tarjeta de Somos Venezuela a favor de Maduro en las próximas elecciones presidenciales del 20 de mayo y cualquier otra elección que se desarrolle, como las asambleas legislativas y los consejos municipales. Todo esto, y con esto cierro, está enmarcado en lo que el gobierno ha dado por llamar el Sistema Electoral Revolucionario, o SER. SER responde, entre otras cosas, a el deterioro que había generado la separación o división de sectores del chavismo en los últimos tiempos, tanto en Caracas como en Apure, como en otros estados, y el fraccionamiento del voto por parte de un sector crítico del gobierno de Maduro que viene del chavismo. En este sentido, la decisión que toma el gobierno es que a todos aquellos que se vean beneficiados de las políticas públicas, no tiene sentido para el gobierno que tenga una posición distinta o disidente a la del gobierno, y por lo tanto el sistema electoral revolucionario que venía ya de una política que existía desde hace más de 5 o 6 años, tiene como objetivo fundamental lograr la meta de los 10 millones de votos que se les ofreció a Chávez y que ahora se le ofrece a Maduro. Pero la diferencia entre Chávez y Maduro con los 10 millones de votos es que aquí tienen a 16 millones de adscritos al carnet de la patria, de los cuales su objetivo fundamental es, con base en la extorsión, lograr que 10 millones se vean obligados o se vean amedrentados a poder votar por el presidente Maduro en las próximas elecciones a través de la presión del sistema electoral revolucionario y como gancho con el partido Somos Venezuela. Lo primero que tenemos que denunciar, Alternativa 1 es una organización política que fue fundado en el año 2014. La idea era convertirse en partido político ante el CNE. Se hicieron las gestiones, se hicieron todos los trámites de ley para poder registrarnos ante el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente quedamos obstaculizados por ese trabajo. En esa misma etapa de obstaculización fueron víctimas organizaciones como 20 Venezuela e incluso Marea Socialista. En medio del trabajo, de la labor que hemos estado haciendo por participar en las elecciones, porque hemos sido promotores de la participación en las elecciones, logramos entablar contacto con una organización regional en el estado Carabobo denominada Seguimos. Seguimos se adhirió a la política Alternativa 1 y hubo todos los trámites para lograr el cambio de denominación. Ese cambio de denominación ha sido infructuoso durante los últimos tiempos. Incluso participamos tanto en las elecciones regionales
y municipales del año pasado con la tarjeta de Seguimos Carabobo, obteniendo votaciones nada envidiables, a pesar de ser una tarjeta pequeña y a pesar de la confusión que había en el electorado, porque hemos posicionado el nombre Alternativa 1 en el estado Carabobo. Para nuestra sorpresa ha sido que la semana pasada, cuando íbamos a hacer la inscripción de los candidatos a diputado al Consejo Legislativo en el estado Carabobo, teníamos, vamos a decirlo así, el día martes estábamos registrados en la plataforma del CNE para postular los candidatos. Al día siguiente el nombre de Seguimos no aparecía en la plataforma. Cuando se fue a la Junta Regional Electoral a solicitar el porqué de esta situación, lo que nos dijeron era que no habíamos postulado candidatos presidenciales, que había una instrucción directa del Consejo Nacional Electoral de que los partidos que no postularan candidatos presidenciales no podían participar en los consejos legislativos. Eso es una total y completa aberración del reglamento, ya que los partidos regionales no pueden registrar o no pueden inscribir candidatos presidenciales. Los partidos regionales pueden inscribir candidatos a alcalde de los municipios donde hagan vida en esa región, candidatos a concejales y también a consejos legislativos e incluso candidatos a la Asamblea Nacional participando dentro del Estado. La eliminación de un partido regional, como bien lo decía anteriormente Nickmer, que en el caso de los partidos nacionales es bajo un cociente, en el caso de los regionales es el cociente de las votaciones del Consejo Legislativo, el 0,5. La organización Seguimos, que es a la cual hemos estado utilizando en Carabobo, no ha participado en una elección del Consejo Legislativo en el último tiempo para que puedan eliminarnos. No hemos tenido esa posición. Y además tenemos que denunciar públicamente que esta ilegalización, este impedimento de los partidos regionales se está haciendo bajo un esquema incluso muy discrecional por parte del CNE. Hay partidos regionales que están dejando inscribir y otros que no están dejando inscribir. En el caso de Carabobo hay por lo menos 5 partidos regionales que no están inscribiendo en estos momentos candidatos a los consejos legislativos, candidatos que estaban haciendo un trabajo de cara a unas elecciones y que ahora se les ha impedido participar en esta campaña. Y hemos hecho contactos con organizaciones regionales en todo el país y prácticamente hay, por lo menos ahorita, 50 organizaciones inhabilitadas para participar en los consejos legislativos regionales. Para nosotros esto es grave. No puede ser que para el CNE, para una directiva del CNE, tengas que participar en una elección presidencial obligatoria cuando ni siquiera el reglamento establece eso para los partidos regionales y esté por el otro lado inscribiendo a otras organizaciones. Además que ha habido serias irregularidades, como ha dicho Nickmer, bajo el tema de la discrecionalidad, y lo vemos en la elección presidencial, en la cual hubo postulaciones de candidatos y después se evidenciaron que hubo una postulación que fue rechazada, pero hubo otras 2 que fueron aceptadas bajo una tarjeta de iniciativa propia y bajo una tarjeta de grupo electoral, en las cuales para lograr esa inscripción se necesita un mínimo de recolección de firmas. ¿Dónde están esas firmas? Es lo que nosotros queremos preguntarnos. Yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber dónde obtuvieron esas firmas o cómo obtuvieron esa inscripción, porque sería bueno tener la transparencia del proceso electoral. Esto para algunos puede ser un tema de excusa para abstenerse. Nosotros consideramos que esta ha sido la mejor forma de evidenciar la trampa, de evidenciar los obstáculos que está poniendo el CNE en el proceso electoral. Nosotros tenemos que seguir insistiendo en una participación, a pesar de las trabas, a pesar de los obstáculos que están poniendo, porque nosotros no podemos exigir garantías sin estar adentro. Es muy difícil, y lo sabemos, lograr las garantías, por así llamarlo, en una democracia plena. Estamos en una situación de un gobierno que juega al abuso de poder. Lo vemos con el caso de Somos Venezuela. Juega al control social a través de dádivas, a través de bolsas de alimentación. Nosotros tenemos que denunciar ahí. Ahí seguiremos denunciando eso. Y en los próximos días estaremos haciendo contactos y continuaremos haciendo estos contactos con estas organizaciones regionales, porque esto hay que llevarlo a las instancias correspondientes, denunciar esto como lo que está pasando realmente, que es una irregularidad, una tramoya por parte de un sector oficial que está buscando torpedear el camino electoral de los ciudadanos. Si alguno de los medios tiene alguna pregunta para responderlas. Entendiendo esta situación, cada vez el camino es mucho más espinoso.
ustedes denuncian irregularidades que vienen todas del Consejo Nacional Electoral. Más allá de estar adentro, estar afuera, parece que ni estando adentro ni estando afuera puede exigirse condiciones, al menos para la elección del 20 de mayo. Entonces, más allá de estas 50 organizaciones políticas regionales que no pueden inscribirse, ¿cuáles son, digamos, los elementos por los cuales no les permite inscribirse? Porque tú tienes una serie de requisitos, si cumples con los requisitos debería estar inscrito. ¿Cuáles son las primeras? Y para las nacionales también, ¿cuáles son, digamos, las trabas que normalmente el Consejo Nacional Electoral dice para no aceptar esta inscripción? Y si estiman ustedes ir a denunciar esto ante otras instancias más allá de esta apertura a los medios de comunicación para conocer esta situación. Empezando por lo último, nosotros vamos a ir a instancias, incluso vamos a enviar una comunicación directa al Consejo Nacional Electoral, en este caso a la Comisión de Política y Participación que está encabezando Luis Emilio Rondón, que sabemos que nosotros hace ya un mes tuvimos una reunión con el rector Luis Emilio Rondón. Él mismo nos manifestó que él de alguna manera está de manos atadas a esta situación, pero también nosotros queremos entablar comunicación directa con la presidenta del CNE para que ella misma nos dé una explicación coherente y que nos diga por qué esta situación. ¿Cuáles son los requisitos de los partidos regionales? Primero, estar registrado ante el CNE, haber cumplido los requisitos de ley en caso de que hayas participado el 0,5% de la votación regional. Y si tú haces lo que te pide la ley, además para inscribirte, es aproximadamente el 1% del Estado para lograr esa inscripción. En el caso de nosotros, hemos cumplido con todos estos requisitos y ahora se nos impide. La razón es lo que nos aman, y además ha sido la razón que ha manifestado la rectora Tania D'Amelio, que es: no han inscrito candidato presidencial, no pueden participar. Pero como vemos esto, vemos que también hay una discrecionalidad, que hay algunos partidos regionales que sí se les ha permitido participar. Entonces queremos ver cuál es la razón real, qué es lo que están justificando. Si es una aberración de la ley, eso es equivocado completamente y tenemos que denunciarlo. Nosotros llevaremos esto hasta las últimas instancias, porque además tenemos que evidenciar que esto es la mayor de las irregularidades que están haciendo de cara a un proceso electoral. Si es por algún tema, de algún antecedente de que haya pasado antes de un proceso nacional con un proceso regional en conjunto, lo vimos en el año 2000 cuando hubo esas famosas mega elecciones que fueron suspendidas después. Hubo partidos que no inscribieron candidato presidencial pero participaron tranquilamente en las regionales. Ahí tenemos el caso de Acción Democrática en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué en ese tiempo se hicieron? Ahora, ¿qué está pasando que se está impidiendo? Eso tenemos que llevarlo y denunciarlo y además visibilizarlo, porque aquí no se está en conocimiento real de lo que está ocurriendo de cara a lo que son estas elecciones regionales que se efectuarán el 20 de mayo. 13, por Gaceta Electoral se rechazan 10 organizaciones políticas que estaban solicitando reserva de nombre, que es el primer paso para constituir el partido político. Entre ellas estaba 20 Venezuela y Marea Socialista. En el caso de Marea Socialista, porque formé parte de Marea Socialista en ese proceso, nosotros apelamos a la instancia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, el hecho de que no se nos aprobara el nombre, y pedíamos la razón por la cual no se nos aprobaba el nombre. En el momento en que asistimos a la Sala Electoral, en la única audiencia que se nos permitió defendernos, y que después ha habido un silencio judicial durante todos estos años y no sabemos cuál es la respuesta formal del TCJ, la posición de ellos, o por lo menos la posición de la fiscal que fungía de defensor del Estado, que estaba demandando el hecho de que no podíamos utilizar ese nombre, era porque nosotros no éramos socialistas. O sea, era un juicio político, ¿no? Era un juicio político e incluso ideológico. Entonces, si desde el 2013 estamos arrastrando ya eso, pues no es sorprendente, y creo que no hay temor en decir que hay arbitrariedades en la constitución del sistema electoral y en la constitución del sistema de partidos en Venezuela, y denunciamos estas irregularidades en función primero de aspirar que hay una rectificación por parte del Poder Electoral, pero no solamente aspirando a que haya una rectificación en el Poder Electoral, sino también en la posibilidad de que haya una denuncia pública. En estos días se ha acordado que asista una Comisión de las Naciones Unidas a Venezuela para evaluar el sistema electoral venezolano y evaluar si hay condiciones para el desarrollo de las elecciones en Venezuela. Pues
nosotros aprovechamos esta oportunidad para autoinvitarnos a estar reunidos con esa comisión como parte, como organización política, además de también las instancias en donde pertenecemos también como organización, pero como organización juntos, en función de que podamos nosotros consignar todos estos elementos probatorios que ponen en evidencia las irregularidades que existen en el sistema electoral y en el sistema de partidos políticos en Venezuela. Entendiendo que viene esta comisión no a ser veedor ni observador del proceso electoral del próximo 20 de mayo, sino a evaluar, así como usted mismo lo ha dicho, el sistema electoral venezolano, quiere decir que es posible una eventual prórroga nuevamente de la fecha electoral para que se dé la veeduría tal y como lo está planteando al menos el candidato Henry Falcón. Quedará en manos de las autoridades correspondientes y los factores de negociación que existen, el hecho de, con base en ese pronunciamiento que entiendo el gobierno de Maduro dijo que iba a ser público, aunque no está obligado a hacer público el resultado de ese informe, lo hará público, y asimismo entendemos que el candidato Henry Falcón ha exigido que se haga público el resultado de ese informe. Pues con base en el resultado de ese informe, pues yo creo que no solamente los actores políticos, sino la presión de los factores sociales, pues orientarán el hecho de la posibilidad de que se posterguen o no las elecciones del 20 de mayo, pero eso será, creo yo, que parte de todo un proceso de debate que se generará como consecuencia además de la posibilidad de que las Naciones Unidas tenga a bien hacer esa evaluación, que no es un aval de las elecciones, sino que es la posibilidad que tiene las Naciones Unidas hoy de poder tener algún tipo de incidencia en lo que está sucediendo en el país. Ahora, Nímer, de acuerdo con lo que declaró Pedro Pablo Fernández, esa comisión evaluadora vendría solo si la oposición va unida a una reunión con el señor Guterres para que él autorice el envío de esa comisión evaluadora. Hasta donde entendí yo, eso fue lo que dijo Pedro Pablo. Inclusive se habló de tratar de lograr esa cohesión de la oposición, Henry Falcón, la Mesa de la Unidad y todo, para poder reunirse con Guterres y autorizar a esa comisión. El sábado pasado, en asamblea de ciudadanos y ciudadanas convocadas por el Frente Amplio, en una de ellas en Montalbán, en la ciudad de Caracas, Luis Florido expuso la situación sobre esta comisión y declaró que le daba la bienvenida a la comisión. Eso me imagino que es como vocero de la Mesa de la Unidad Democrática. En el Frente Amplio estamos pendientes por discutir esta situación, que será, me imagino, este próximo viernes, y cada una de las instancias que correspondan, porque lo que sí es claro es que esta es una cosa que debe ser articulada entre los diversos sectores de oposición, sin duda alguna. Creo que hay una postura muy favorable a la posibilidad de que se reciba esta comisión para que haga la evaluación correspondiente que ha ofrecido a la situación electoral del país.